Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo live con Identidad Canábica y hoy estaremos conversando con Flor Médica, como siempre, hablando sobre cannabis, pero esta vez hablando sobre el terrible THC, ese componente del cannabis que se supone es psicoactivo y, y que tiene obviamente en la mira desde siempre a esta planta milenaria. Entonces vamos a comenzar con esta transmisión, recordándoles siempre que estamos transmitiendo a través de YouTube en el canal de Identidad Canábica y estamos también a través de la página web www.identidadcanábica.com. Entonces, bienvenidos y vamos a darle el inicio a este video. Bueno, y como siempre, le damos las gracias y la bienvenida a Luisa de Flor Médica, que nos transmite sus conocimientos y nos muestra más o menos cuál es su visión sobre el cannabis, sobre las características terapéuticas que tiene y cómo lo ha implementado en sus diferentes trabajos con sus pacientes, con las personas que reciben estos tratamientos. Entonces, vamos a darle paso a Luisa y comencemos a conversar sobre este tema que nos interesa, que es el terrible THC. Muy buenas tardes con todos y todas. Una vez más, muchas gracias a Identidad Canábica por la colaboración y por realizar estos espacios que siento que son súper importantes para que las personas en general nos informemos mucho más del cannabis con un criterio científico y en un lenguaje sencillo y que podamos tener claridad frente a nuestras decisiones de consumo, ya sea a nivel terapéutico o recreacional. Bueno, pues como lo dijo Identidad Canábica, el día de hoy vamos a hablar del terrible caso del THC. ¿Por qué hay tanto miedo sobre el THC? Porque ningún terapeuta o médico le hace buena cara al principio a este fitocannabinoide. Y es porque yo creo que más allá del tema del prohibicionismo contra la planta de cannabis, es un prohibicionismo contra el fitocannabinoide THC. Creo que son dos factores que se han sumado y que se han complementado muy bien en la conducta prohibicionista y estigmatizante de la planta de cannabis. La planta tiene más de 140 compuestos químicos naturales en ella que actúan en sinergia para poder ejercer efectos terapéuticos sobre las personas que consumen la planta o sus derivados. Pero el fitocannabinoide THC ha sido catalogado como un fármaco de alto riesgo para la salud debido a su psicoactividad. Ahí tenemos que empezar a entender qué significa psicoactivo, porque sustancias psicoactivas hay muchas. Tenemos el exceso de azúcar, puede ser psicoactivo, la cafeína puede ser psicoactiva, el alcohol, algunas drogas como por ejemplo la cocaína, por ejemplo el bazuco, la heroína. O sea, psicoactividad se refiere a la estimulación de nuestro sistema nervioso de manera tal en que nosotros, al estar estimulados por dicha sustancia, podríamos perder un poco la noción del espacio-tiempo de manera temporal o duradera y que podríamos tener, digamos, una pérdida del control de nuestro comportamiento adecuadamente. ¿Sí? Algunas sustancias pueden hacer esto. Pero en el caso del cannabis, pese a que es una sustancia psicoactiva, no es alucinógena, que es un término con el que muchas personas lo confunden. No hay que confundir el término de psicoactividad con alucinógeno. Son dos cosas completamente diferentes y farmacológicamente a la planta de cannabis no se le categoriza como un alucinógeno, porque al consumirla tú no estás viendo cosas que están fuera de la realidad o escuchándolas, estás teniendo tal vez una desinhibición de tus sentidos, pero no estás teniendo alucinaciones. Son cosas diferentes. Dado que se le ha categorizado como una planta alucinógena a nivel social, ahí vienen muchos problemas con la planta de cannabis y con el fitocannabinoide THC. Ese tema es muy interesante y nos permite como diferenciar muy bien de cuáles son las formas en que se ve
y se cataloga la sustancia de acuerdo pues como a su componente, ¿cierto? Entonces, y a la reacción que tiene dentro del cuerpo. Vamos a ver también, entonces, un poco de qué sucede cuando el cannabis al principio es catalogado como una sustancia peligrosa, de dónde viene esa categorización y cuál es la visualización que le debemos dar en estos momentos. Bueno, debemos recordar o saber que para la época de los años 20, de los años 30, por el alrededor de 1920 a 1930, en Estados Unidos se dio todo el tema de la prohibición del cannabis y los medios de comunicación hicieron todo un lobby para darle mala fama al consumo de cannabis, mostrando a personas que tras consumir por medio pirolítico, es decir, que fumaban cannabis, se volvían locas, se tiraban por el balcón, cometían actos criminales, se desnudaban y hacían una serie de cosas que socialmente eran obviamente muy mal vistas. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta que esto no necesariamente tiene que ser así, y aquí quiero aclarar algo. Soy perfectamente conocedora y respeto el hecho de que en algunas ocasiones el consumo de cannabis no es lo más adecuado para algunos pacientes que tienen una base psiquiátrica. Personas que tienen un rasgo, por ejemplo, de ansiedad, algunas personas que tienen, por ejemplo, paranoia, algunas personas que tienen psicosis, no deben consumir cannabis porque no es lo más adecuado para ellas. Pero cerrando ese pequeño paréntesis y siendo consciente de eso, eso no quiere decir que sea el común denominador de todas las personas que llegamos a consumir cannabis. Consumir cannabis no significa que automáticamente tú te vas a volver una persona loca, que te vas a volver prácticamente un desquiciado en la calle o en tu casa y que vas a cometer actos criminales. Realmente los medios de comunicación han dado una muy mala imagen alrededor del consumo de cannabis y repito, esto viene muy relacionado con la psicoactividad que presentan fitocannabinoides como el THC. Lastimosamente así ha sido por mucho tiempo, pero este paradigma afortunadamente está cambiando. ¿Por qué? Porque el fitocannabinoide THC, más allá de su psicoactividad, presenta efectos farmacológicos como una sustancia de potencial medicinal. Y eso creo que es algo que también deberíamos aprender a ver, porque están sus efectos benéficos y medicinales, pero está su efecto psicoactivo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes ahí o qué tenemos ahí para balancear? Eso es la dosificación. Esa es la clave del manejo del THC, la dosificación. Importantísimo ese conocimiento de la dosificación de cualquier sustancia, pero en este caso estamos hablando del cannabis y del THC. Entonces, nos gustaría saber muy bien, ¿sí?, si se considera que este fitocannabinoide debería de estar dentro de los tratamientos y cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta. Bueno, pues finalmente yo quisiera dar como respuesta que sí, obviamente sí lo recomiendo como un fitocannabinoide presente en la terapéutica con cannabis. Recordemos que cannabis no solamente es CBD, cuando hablamos de cannabis hablamos de una planta completa que tiene todos sus componentes y siempre voy a estar mucho más inclinada y voy a preferir los aceites de espectro completo, que tampoco son aquellos aceites que tienen los otros fitocannabinoides distintos al CBD en menos del 1%. No, un espectro completo es un aceite que de verdad tiene presentes a los otros fitocannabinoides. Y salir también de la burbuja de que solamente se puede CBD, THC, también están los ratios CBN, CBD, y podemos hablar de muchos otros fitocannabinoides. O sea, deberíamos ampliar más nuestro panorama y no quedarnos exclusivamente en el manejo de uno de ellos, que es el CBD. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Con el THC. Sí, THC, cuando hay un paciente que está en un tratamiento oncológico, es una persona que necesita, por ejemplo, ir a quimioterapias o que está tomando una radioterapia, ahí es un momento muy importante para utilizar THC.
es altamente antitumoral, además que le ayuda a restituir su salud después de los efectos adversos de cada una de esas sesiones con estos otros métodos que ya se ha comprobado por el paso de los años que son altamente tóxicos para la salud de las personas. Cuando haya una epilepsia, sobre todo refractaria, con una dosificación adecuada, puede ser una microdosis de THC que no alcance el umbral de psicoactividad para el manejo inclusive de ansiedades. No todo evento de ansiedad se agrava con el consumo de THC, son muchas personas alrededor del mundo que de manera anecdótica cuentan que su ansiedad se calma fumando cannabis y este cannabis fumado tiene THC. Para personas que tienen espasticidad muscular, si tienen rigidez de los músculos o de las articulaciones, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, el THC es fenomenal. También lo recomendaría para temas de dolor. Puede manejarse, repito, en microdosificación, evitando el efecto psicoactivo, pero ahí es una eventualidad que es muy importante de atender con presencia del THC, por ejemplo, los cólicos menstruales, el dolor abdominal, el dolor crónico, muy importante. También creo que lo recomendaría mucho para mejorar el sueño. El THC puede ayudar a mejorar el sueño, sobre todo en compañía de otros fitocannabinoides como el CBD y el CBN, estaría súper bien. Para personas que tengan náuseas y vómitos a repetición, el THC es su medicina. Eso ya está muy relacionado con lo que ya había mencionado anteriormente. Cuando haya una condición en la cual la persona sea hipersensible al THC o este lo conlleve a un empeoramiento de sus síntomas o a un efecto adverso no deseado. Si al consumir THC la persona por primera vez siente que tiene una mala reacción frente al THC, lo primero que se aconseja es bajar la dosis. Y si aún así bajando la dosis persiste el efecto adverso, entonces vamos a otros fitocannabinoides. O sea, hay patologías, hay condiciones en las que, pues, verdad, no. Muchas de esas son de base psiquiátrica, por ejemplo, en la esquizofrenia no se recomienda mucho el uso del THC, hay otras de base psiquiátrica como les estaba diciendo, pero no podemos estar en una camisa de fuerza donde asumamos que todo es igual para todos y que siempre va a ser una línea recta. Yo conozco personalmente a personas que tienen trastorno límite de la personalidad y consumiendo cannabis con THC mejoran su sintomatología. Personas que tienen depresión, personas que tienen ansiedad y consumiendo cannabis mejoran su sintomatología, como habrá personas que no y deben ir a otro espectro de fitocannabinoides. Así que yo creo que el mensaje final para cerrar esta transmisión y este video es ir a manos de un profesional que esté con su mente abierta y con su disposición a un espectro completo de fitocannabinoides y que llevemos a cabo un tratamiento personalizado en donde podamos tener la mayor cantidad de beneficios y la menor cantidad de efectos adversos no deseados. El cannabis nunca ha matado a nadie y nunca lo hará. Es un medicamento seguro. Es nuestra responsabilidad como profesionales en salud brindar un asesoramiento adecuado. Nunca es la culpa de la planta. Bueno, pero antes de terminar, sí sería bueno, los que quieran volver a repasar esta importante información sobre las patologías y sobre las dosificaciones y sobre las contraindicaciones también que nos acaba de mencionar Luisa. Invitadísimos, el video queda grabado en el canal de YouTube de Identidad Canábica y obviamente también en la página de Facebook de Flor Médica. Entonces, para que lo vean allí nuevamente y vuelvan a repasar todos esos conceptos. Pero también nos gustaría saber cuáles son las propiedades que tiene esta molécula del THC para finalmente como conversar más específicamente sobre estas propiedades. Bueno, hablo de una manera muy enfática con respecto a la dosificación del THC, porque es que no deberíamos descartar la posibilidad de que sea uno de los fitocannabinoides copartícipes cuando se hace terapia con fitocannabinoides. No deberíamos dejarlo de un lado porque es psicoactivo. No deberíamos desperdiciar las oportunidades que tenemos frente al fitocannabinoide. En el año, bueno, no en el año precisamente, pero en la década de los 60 se comparó con el salbutamol, THC inhalado. Se comparó con salbutamol y se pudo
encontrar que es tan efectivo como el salbutamol para causar broncodilatación y ayudar a aliviar crisis asmáticas. Entonces, sí, tenemos psicoactividad, pero también tenemos a un agente que puede rescatar a una persona de una crisis asmática, y creo que eso es un regalo maravilloso de la planta de cannabis. Diversos estudios en efecto antitumoral y efecto anticancerígeno de distintas moléculas han podido encontrar que el fitocannabinoide THC es el que mayor eficiencia tiene para causar apoptosis celular de células cancerígenas, es decir, suicidio celular programado para aquellas que son malignas, ¿sí? Otros fitocannabinoides también tienen este efecto, pero es el THC el que mayor efecto presenta en este caso. Es antiespasmódico, es una planta que puede ayudar a relajar los músculos cuando hay espasticidad, es decir, cuando hay contracción de las fibras musculares por eventos del sistema nervioso como por ejemplo la epilepsia y el Parkinson. Algunas investigaciones preliminares en Colombia han determinado también que podría ser anticonvulsivo. Sé que esto puede sonar como contradictorio con muchos hallazgos, porque siempre se le ha dado, digamos, como la fama exclusivamente al CBD como el anticonvulsivo. Sobre todo mucha gente teme de darle a sus hijos THC como agente anticonvulsivo porque creen que los van a volver adictos o que los van a drogar. Pero un manejo de dosificación adecuado del THC puede ayudar enormemente al CBD a cumplir dicho propósito. Además de que es, como les decía, relajante muscular, y en estos casos es un efecto muy deseado, muy importante. Es un agente antivomitivo. Para las personas que tienen náuseas por diferentes motivos, como por ejemplo después de una quimioterapia o por un tratamiento farmacológico, el THC se comporta como un agente antivomitivo y ayuda a calmar las náuseas. Además de esto, es uno de los componentes que mejor efecto analgésico tiene en la planta de cannabis. Además, más allá de todo eso, o sea, más todavía, el THC es un fitocannabinoide que al consumirse por vía inhalatoria, bien sea por medio pirolítico o por vaporización, actúa más rápido sobre el sistema nervioso para calmar crisis de dolor, por ejemplo. Entonces, vuelvo y lo repito, la magia está en la dosificación. Si bien es un cannabinoide psicoactivo, es importante que a las personas que se asesoran o que necesitan terapia con cannabis se les puede acompañar con este fitocannabinoide y no exclusivamente con CBD. Del CBD vamos a hablar luego y vamos a contar cuáles podrían ser los riesgos en salud de un consumo prolongado o en altas dosis de exclusivamente CBD. Por eso me parece que es tan importante que consideremos al THC para aminorar riesgos y para tener una terapia completa de espectro completo. Excelente, listo, ya tenemos esa información allí con Luisa. Le damos muchísimas gracias a Luisa Ospina por habernos brindado este espacio y por contarnos como todas estas minucias del THC en específico, hablando de esta molécula que, volvemos y lo decimos, ha sido considerada como psicoactiva, más no como alucinógena, ¿cierto? Ella hace un énfasis muy, muy especial allí y nos habló también de todas las propiedades y características que se pueden utilizar para los diferentes tratamientos y para las diferentes patologías. Entonces, no queda más sino darle muchísimas gracias a ustedes, los que se conectaron, los que están viendo este video en este momento. Muchísimas gracias por conectarse con Identidad Canábica, con Flor Médica también. Y dentro de 15 días estaremos conversando nuevamente sobre cannabis y sobre las características que tiene y los beneficios. Entonces, siempre bienvenidos y muchísimas gracias. Feliz tarde.